todos en esta tarde del ponente que hoy aquí en Escolapios va a ofrecer esa ponencia sobre la inteligencia artificial en la educación, ver si, bueno, pues es una amenaza, no es una amenaza. Por hoy nos acompaña Guillermo Cánovas, a quien agradecemos que esté con nosotros. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos y también quería comentar un poco esta situación dentro de la educación, de la inteligencia artificial. Hemos visto también que con el paso de los últimos años han ido implementándose nuevas tecnologías. Hemos visto cómo el acceso con las tablets muchas veces pues sustituían incluso a las mochilas, a esos grandes libros. ¿Cómo se está viviendo un poquito todo esto en el entorno de la tecnología y de la educación? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, el uso de la tecnología es algo que está claramente implementado. Lo que pasa es que es verdad que ahora hay un debate social en el entorno educativo especialmente sobre la conveniencia de retrasar el uso de determinadas herramientas. De tal forma que, bueno, pues hay muchas entidades que consideran ya que hasta secundaria pues hay que esperar para introducir las tablets en el aula. Hay otros sitios donde a partir de quinto de primaria se está haciendo ya, y esto la verdad es que es un debate abierto. El tema de los móviles, por ejemplo, yo creo que ahí hay más una unanimidad de criterio en cuanto a que son herramientas que no nos interesa que estén dentro del colegio, y si están, pues están apagadas, salvo en situaciones puntuales que el profesorado lo requiera, ¿no? Pero el tema de la inteligencia artificial es otra cosa. Aquí ya no estamos hablando solamente de herramientas pasivas, por así decirlo, que responden a lo que tú les ordenas directamente, sino que estamos hablando de herramientas que pueden interactuar con el alumno sin necesidad de que esté el profesor, o que pueden servir de apoyo al profesor en muchas ocasiones. Es decir, que ahí nos encontramos con dos opciones. Una es, para mí, inevitable, y desde luego debe ser así, y es que el profesorado trabaje con inteligencia artificial, pero sobre todo para generar contenidos, para adaptar sus contenidos a los alumnos, para buscar nuevas formas de personalización, etcétera. Y la otra parte es, si nos interesa o no, que lo usen los alumnos. Y ahí es donde tenemos más problema, porque consideramos que en la mayoría de las ocasiones estas herramientas no deben ser utilizadas por niños y adolescentes que están aprendiendo a llevar a cabo determinadas acciones que puede suplir la inteligencia artificial, y que están desarrollando capacidades suyas que no podemos posponer porque unas herramientas les hagan el trabajo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con cómo y para qué se usan. ¿Cuáles serían los principales peligros de la inteligencia artificial dentro de la educación? Bueno, ahora mismo tenemos varios riesgos claramente identificados. El primero de ellos es lo que los desarrolladores de inteligencia artificial llaman alucinaciones, es decir, la posibilidad de que la herramienta se invente la respuesta. Esto sucede, no es muy frecuente, pero sí que sucede, puede dar respuestas incorrectas. En segundo lugar, la información sesgada. Son herramientas que han sido entrenadas con millones de contenidos disponibles en Internet, y en Internet hay de todo. Hay información sesgada con sesgos ideológicos, con sesgos raciales, con sesgos de localidad, etcétera, y cuando le haces una pregunta, si la herramienta está entrenada así, te va a dar respuestas sesgadas también. Nos preocupa mucho lo que pasa con la información personal. Son herramientas que en su mayor parte no cuidan la información personal que reciben, los datos personales que manejan. Algunas de ellas no sabemos ni tan siquiera dónde los almacenan ni para qué. Hay niños, hay adolescentes que las están utilizando para hablar de su vida, para hablar de sus enfermedades, de sus preocupaciones, de sus relaciones, y eso nos preocupa. Y luego hay otras cuestiones que estamos empezando a estudiar, como es la relación emocional, los vínculos que se establecen con la herramienta, ¿no? Hay herramientas que están siendo entrenadas para actuar como si fueran humanos, y entonces simulan emociones, establecen conversaciones y diálogos con los que parece que estás hablando con una persona, pero no es así. Y es muy importante que los menores que lleguen a utilizar estas herramientas tengan claro que están delante de una máquina, porque están tan humanizadas cada vez más, y además sabemos que tienen cierta capacidad de manipulación, es decir, que pueden utilizar la información que tienen sobre ti para presentarte las cosas de una manera o de otra. Es decir, que estamos al principio, pero ya hay unas cuantas cosas que nos preocupan. Precisamente en ese último aspecto también le quería preguntar yo a Guillermo, porque claro, estamos viendo casos tétricos, llevando también la inteligencia artificial hasta máximos de suplantar caras de menores.
que por desgracia pues acaban en ciertas páginas que no tendrían jamás que acabar. La educación, ¿cómo puede hacer también frente a esto para que las chicas, los chicos sepan el daño que pueden hacer, en muchos casos irreparable y con un tratamiento psicológico muy largo? Sí, aquí necesitamos muchísima formación. Es decir, la herramienta que tenemos a nuestro alcance ahora mismo es, la más potente que hay, yo creo, que es la educación. Lo que no puede ser es que tengamos un porcentaje altísimo de alumnos utilizando inteligencia artificial y que nadie les hable de ella, ni les dé formación sobre cómo, cuándo y para qué se puede utilizar. Nos pasa lo mismo con el profesorado. Estamos haciendo ahora mucha formación de profesorado, de docentes, para que vean qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y mucha formación de las familias. Los alumnos tienen que tener claro que ellos son responsables del uso que hacen de cada herramienta. Y cuando tú utilizas una herramienta de este tipo o del tipo que sea para causar un daño a alguien, da exactamente igual la herramienta que hayas utilizado. El daño lo estás causando tú, aunque haya sido generado a través de una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Tú tienes una responsabilidad. Aquí tenemos un problema legal, y es que algunas herramientas no está claro quién tiene responsabilidad. El usuario la va a tener siempre, pero después existe la posibilidad de actuar contra la propia herramienta o no. Pues eso es lo que no tenemos nada claro, porque apenas tenemos legislación. Ahora en Europa tenemos una legislación que está empezando ahora a implementarse, pero fuera de Europa, en la mayor parte del mundo, no. Con lo cual, este tema de las deepfakes y de los montajes fotográficos que se pueden hacer, pues es algo que tenemos que afrontar trabajando con el alumnado, porque todavía no tenemos claro qué responsabilidad pedir a cada herramienta en cada cosa. Claro, Guillermo, porque en esa situación, por ejemplo, en Europa se ha intentado legislar muy rápidamente el tema de la inteligencia artificial, más que en otras regiones, más que en China, más que en Estados Unidos, más que en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero en ese sentido también, muy ligado siempre a Europa, con la protección de la infancia, se está llevando solapadamente una con otra, porque a veces se piensa mucho que la inteligencia artificial se está llevando más por el lado económico y a veces no tanto por el lado social o el lado educativo. Sí, sin lugar a dudas, y esto es un mal generalizado en Europa. Es decir, estamos muy pendientes del tema de los derechos de autor, de quién es la propiedad, de qué pasa si copian o no copian o utilizan información disponible en Internet que es de determinadas empresas o de lo que sea. Estamos preocupados por los temas de protección de datos, estamos preocupados por los temas de propiedad industrial, ¿no? Intelectual, etcétera. Pero no está tan desarrollada la ley cuando se trata de proteger al ser humano de situaciones que se pueden derivar del uso de una herramienta, de cuando tú estás tratando con una herramienta de este tipo. Entonces creo que no, creo que nuestra legislación es demasiado laxa en este tema, pero nos encontramos con otra realidad paralela, y es que está muy bien que Europa legisle sobre inteligencia artificial, pero no lo están haciendo el resto de los países. Con lo cual, pues tenemos a una multitud de países que la están desarrollando y que no van a trabajar probablemente sobre los aspectos de cuidado del ser humano que estamos teniendo en Europa. Hablamos mucho del tema negativo, pero también imagino que tenemos el lado positivo. ¿Qué es lo que nos puede traer de ventaja dentro de la educación? Bueno, dentro de la educación yo creo que la mayor ventaja, sin lugar a dudas, es la personalización. Es decir, nos permite llegar a cada alumno a partir de las características, inquietudes, intereses y capacidades de ese alumno. Es decir, esto es casi como si el profesor, si sabe utilizar la inteligencia artificial, pudiera tener a 25 profesores en clase. Es decir, que sí que podemos personalizar muchísimo la educación. Nos permite también, por parte de los alumnos, una autoevaluación, un feedback constante. El no he entendido una cosa, estoy en casa, no tengo a mi profesor, ¿quién me explica esto? La IA te puede explicar eso de 7 maneras distintas, ¿no? Puede haber un feedback de evaluación, puedes hacer tus propios exámenes, puedes entrenar, te puedes preparar, ¿no? Es decir que, y luego la generación de materiales, evidentemente, con inteligencia artificial podemos generar cosas en minutos que antes no podíamos generar. Podemos generar un escrito distinto para cada alumno de clase en cuestión de segundos, ¿no? Y adaptado a sus necesidades. Es decir que las aplicaciones sí que las tiene, pero tiene que estar muy bien dirigida y muy bien controlada. Al final del camino siempre esté el maestro o la maestra, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Eso, el factor humano, espero que no lo perdamos nunca porque no nos conviene hacerlo.
Pues Guillermo, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo, pues bueno, que vaya todo muy bien dentro de esta charla. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Todo lo que les voy a decir es humano 100%. No hay inteligencia artificial detrás de mí. Esto cada vez va a ser más necesario decirlo. Vamos a recibir desde correos electrónicos hasta cartas, documentos, llamadas, etcétera, que van a tener detrás una herramienta de inteligencia artificial. Va a llegar un momento en el que no vamos a distinguir si quien se dirige a nosotros es una máquina o no. Por eso ahora pues empezamos ya a encontrar, por ejemplo, correos electrónicos que recibes de una persona que te dice directamente este correo es 100% humano. Porque mucha gente ya utiliza la inteligencia artificial para contestar sus correos, con lo cual tú ya no sabes quién te está contestando. Entonces esto ya va a ser necesario hacer. Bueno, lo que vamos a hacer es un recorrido por distintos aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Primero me voy a centrar en sus hijos, niños, adolescentes, y valorar si es conveniente que lo usen o no. Esto no es un juguete, es muy serio. Y tenemos que ver si nos interesa que niños y adolescentes lo utilicen, para qué y cómo. En segundo lugar, veremos aspectos positivos y negativos. Estamos hablando de inteligencia artificial y la estamos usando es porque nos interesa para algo. Entonces eso lo tenemos que valorar y tenemos que ser conscientes, ¿no? Y luego también me voy a centrar en los aspectos negativos, evidentemente, que son unos cuantos. Luego, en tercer lugar, veremos qué es eso de la inteligencia artificial. Como estamos utilizando expresiones como esa inteligencia artificial, podemos tender a pensar que se trata de algo inteligente, pero no es inteligencia como nosotros la conocemos. Entonces tenemos que tener muy claro, cuando alguien le hace una pregunta a una herramienta de inteligencia artificial, de dónde procede la respuesta. La respuesta procede de una máquina que hace lo que vamos a ver luego que hace, pero no es inteligencia. En penúltimo lugar, nos meteremos en aspectos que nos preocupan del uso que hacen niños y adolescentes, qué es lo que tienen que cuidar ustedes, sobre qué les tienen que advertir. Y luego veremos algunas cosas más aplicadas al entorno educativo, pues también depende de la hora que se nos haga, ¿no? Me han dicho que tengo que terminar antes de las 9, con lo cual pues, espero que me dé tiempo a verlo todo. Bueno, primera parte. Yo cuando trabajo este tema con alumnos en un aula, lo primero que les pregunto es ¿para qué lo usan? ¿Para qué estáis utilizando herramientas de inteligencia artificial? Y normalmente siempre me dicen lo mismo, todos los niveles. Piensen que a nivel de tercero de ESO y de ahí para arriba, ya estamos hablando de un 80% de alumnos que lo usan. Si hablamos de bachillerato, es más de un 90%. Yo cada vez me encuentro más alumnos en quinto y sexto de primaria que lo usan. Entonces, esto va a ir bajando la edad de inicio, ¿no? Bueno, pues cuando en un aula les preguntas ¿para qué?, ellos te dicen, pues para hacer trabajos de clase, para buscar información sobre algo que me han preguntado, para hacer un resumen de un tema, para esquematizar, para sacar las ideas principales, para comparar obras, autores, textos, para hacer o resolver problemas, etc. Es decir, para todo un abanico de cosas que ellos tienen que hacer en clase. ¿Pero esto lo pueden hacer ellos? Pues depende. ¿De qué depende? Depende de dos factores. Primero, de tu edad. Si yo cojo a un niño de 5 años y le doy un texto y le pido que me saque las ideas principales, no va a ser capaz. No tiene edad para ser capaz de hacer eso todavía. Pero si se lo doy 2 o 3 años después, sí lo va a hacer. Entonces, todas las cosas que están haciendo ahora los adolescentes con la inteligencia artificial, las pueden hacer ellos en función de, primero, la edad que tengan. Pero no solo la edad que tengan. Si yo cojo un grupo de secundaria y les doy una serie de datos y les digo, analizarme estos datos, algunos lo van a hacer bien, algunos lo harán bien, pero otros lo van a hacer mal. ¿Sí o no? Aquí hay profesores. Claro que otros lo van a hacer mal. ¿Y por qué? Si tienen la misma edad. Pues porque hay un segundo factor que condiciona
que es el entrenamiento. Hay alumnos que entrenan y alumnos que no. Hay alumnos que cuando les pides que se lean un libro y hagan un resumen, se leen el libro y sacan las ideas principales y hacen su resumen. Y hay otros alumnos que ¿qué es lo que hacen? Lo copian de otro, o se lo descargan de una página web, o ahora se lo piden a una herramienta de inteligencia artificial. Cuando yo les pido que hagan un esquema sobre un tema en clase, pues hay algunos que lo hacen y hay otros que lo copian. Entonces, esto es la segunda cuestión importante. No depende solo de tu edad, depende de que entrenes o no entrenes. Y ahora voy a relacionar todo esto con la inteligencia artificial. Pero para eso, primero voy a dedicar un minuto a centrarme en unas funciones que están directamente relacionadas con esto y que son vitales, que son lo que llamamos funciones ejecutivas y que se desarrollan en esa zona, en la corteza prefrontal, sobre todo de nuestro cerebro, ¿no? Tardan en desarrollarse. Nuestros alumnos, nuestros hijos, no desarrollan las funciones ejecutivas en su totalidad hasta los 20, 20 y pico años. Es decir, ahora mismo cualquier alumno de secundaria está desarrollando funciones ejecutivas, no las tiene todavía desarrolladas. ¿Y cuáles son esas funciones ejecutivas? Pues voy a mencionar 2 o 3 para que tengamos una idea de qué estamos hablando, ¿no? Primera función ejecutiva, por ejemplo, pues nuestra capacidad para controlar impulsos. Si yo cojo a un niño pequeño y lo pongo en una acera y pongo en la acera de enfrente a su madre, ¿qué va a hacer? Va a cruzar. ¿Y le va a importar que pasen coches? Pues no. Pero si me espero unos años y le entreno y le preparo, sí que será capaz de cruzar, esperando a que no pasen coches, ¿no? Entonces, esa capacidad que tenemos de controlar nuestros impulsos es muy importante. Otra capacidad que vamos desarrollando hasta los 20, 20 y pico años de edad es nuestra capacidad para planificar. ¿Qué curso voy a hacer ahora? Pues cuarto de eso. Pues ¿cómo son aquí las clases? ¿Me puedo estudiar los exámenes 2 días antes o ahora hay que estudiarlos una semana antes? ¿Cómo son los trabajos? Si copias es fácil que te pillen o no, tienes que planificar. Como no planifiques bien, te cargas el curso. Otra importante, la flexibilidad cognitiva y tu capacidad para adaptarte a los cambios. ¿Qué pasa si este año tengo un problema con mis amigos y me quedo sin amigos? ¿Qué pasa si este año me cambian de colegio? ¿Qué pasa si este año mis padres se separan? Pues tengo que tener una buena flexibilidad cognitiva. Es decir, esas funciones ejecutivas son muy importantes. Y cada una de las tareas que hemos visto antes tienen que ver con algunas funciones ejecutivas. Por ejemplo, cuando un alumno va a hacer un resumen, necesita tener un buen control de impulsos. Ahora explico por qué. Cuando un alumno va a realizar un esquema, necesita tener una cierta capacidad de planificación. Y si va a comparar textos, obras o autores, necesita una buena flexibilidad cognitiva. De tal forma que para las tareas escolares, tú necesitas ir desarrollando unas funciones ejecutivas concretas. Voy a coger solo una para llegar a donde quiero llegar con el tema de la inteligencia artificial. La primera de ellas, ¿no? ¿Qué tiene que ver nuestra capacidad de resumir textos con el control de impulsos? Si yo estoy en un aula y mis alumnos están leyendo un texto y de repente pasa una persona por la puerta de clase y uno de mis alumnos no tiene un buen control de impulsos, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es levantar la mirada y ver quién está pasando por la puerta. Si esa persona se para y llega otra y se ponen a hablar, se va a quedar mirando y va a pensar, ¿de qué estarán hablando estos? Si se empiezan a reír, va a sonreír y va a pensar, ¿de qué se ríen estos? Se acabó el texto. Ya no va a seguir con el texto.